Una producción realizada para Poder Joven Radio. La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Iniciamos. Buenas noches. Quien les habla, Jamie Páez. Esta noche le estaremos presentando una sesión especial de Radio Noticias relacionado al ámbito laboral de Venezuela, por su emisora favorita, Poder Joven Radio 101.5 FM, en el programa Colectividad Venezolana, transmitido a todos nuestros oyentes los días martes de 6:40 p.m. a 8 de la noche, con nuestras locutoras especiales, Yindri Párica, Marjorie Evia, Yuleidi Montilla y mi persona. Bienvenidas. Buenas noches, gracias por su invitación al programa. Para dar inicio hablaré sobre lo que es el sindicato. Esto es una organización integrada por trabajadores, ya sea de empresas públicas o privadas, que se agrupan en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales, relacionados con una actividad laboral o con respecto al centro de producción, y que desde el momento de la Asamblea de Constitución, esta se convierte en una persona jurídica. En la Ley del Trabajo, en su artículo 353, leemos: los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas de conformidad con esta ley. Las organizaciones sindicales no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o injerencia contrario al ejercicio de este derecho. También mencionaré algunas características del sindicato. Su objetivo es reconstruir el orden social, la humanización del trabajo, es movimiento obrero y de clase trabajadora. El movimiento sindical venezolano ha permitido entonces sus objetivos. Estas estructuras han ido evolucionando en las últimas décadas por el proceso de globalización que ha impuesto en diversos cambios. En Venezuela, la presencia de esta corriente del sindicalismo fue prácticamente inexistente, con excepción de algunos grupos identificados con organizaciones de la izquierda que funcionaban en la anterior CTV o como organismos no confederados. Por otra parte, mencionaremos las acciones que han tomado los sindicatos en Venezuela. En la realidad venezolana del presente impone un análisis transparente de la negociación colectiva. Esto significa que los sujetos de ella deben ser objetos de reflexión. Si nos referimos al movimiento sindical general, vamos a encontrarnos que existen unos ligados al sector público, de indudable significación, pero atrapados en las contradicciones que le impiden resolver sus problemas. Está presente en ellos una división tradicional que obstruye la organización y la unidad de acción. El sindicato debe moverse a plenitud para poder realizar sus funciones frente al empresario y frente a las autoridades del Estado. Otro punto que les expresaremos es el papel del sindicalismo en los últimos 2 años. Para entender la situación actual del sindicalismo, debes partir de 1958, con el pacto del proceso histórico del sindicalismo, que puede distinguirse en 4 etapas resaltantes. La primera etapa, de 1958 a 1980, esta se caracterizó por una notable vinculación con el partido político y por la ejecución de la huelga petrolera. La segunda etapa, en 1980 y 1989, a partir de los años 80, el proceso de la globalización irrumpe directamente en el panorama nacional, trastocando el sistema económico y político del país.
En la tercera etapa, en 1989 y 1999, esta señala que la relación que tiene el gobierno con el movimiento sindical comienza a debilitarse cada vez más, lo que conlleva a la desintegración de la tendencia neocorporativa y a su deslegitimación. En la cuarta etapa, que es la oficialista, eso es en 1999 hasta la actualidad. Aquí esto surge con la llegada del presidente Hugo Chávez. Esta etapa se caracterizó por constantes tensiones entre el gobierno frente al sindicalismo tradicional, inculpando a las cúpulas de corrupción y prevención de un sindicato indefinido. Es por eso que en los últimos 2 años se ha producido un incremento considerable del desempleo y el sector informal, lo que ha traído graves consecuencias sobre el sindicalismo, por lo cual afecta directamente a la tasa de la sindicalización, reduciendo el número de afiliados, y por otra parte le resta credibilidad a las dirigencias sindicales al no ser capaces de defender el empleo y no poder evitar la caída del salario a través de la negociación colectiva. Características del entorno laboral venezolano. Comprende e interpreta el panorama actual de las relaciones empresa-trabajadores y trabajadores-gobierno, patrono y el rol de los sindicatos. Entre las características tenemos reducción de la jornada laboral propuesta por el gobierno, reducción importante de horas trabajadas versus horas planificadas, paros y huelgas, principales cambios del sistema de pensiones, sabotajes, ajustes salariales, eliminación de la tercerización, uno de los beneficios importantes de la masa laboral venezolana. En Venezuela se subutiliza el recurso humano, generando principalmente emigración al exterior en busca de mejores oportunidades económicas. Por lo general, se trata de venezolanos jóvenes de ambos sexos, entre 25 y 35 años, que sienten que la crisis económica y política hace más difícil su vida cotidiana. En Venezuela, los problemas de la economía laboral no han sido ampliamente abordados. Se le ha dado mayor relevancia a la política monetaria y fiscal, partiendo de la premisa de que a través de la estabilización microeconómica y el crecimiento económico sostenido se mejorará la situación laboral del venezolano. El costo económico de la legislación laboral genera efectos adversos para la generación de empleo. Es decir, la legislación laboral actual favorece el empleo, pero promueve indirectamente la informalidad y el desempleo. Diferencias del sindicalismo en empresas del sector público y privado. En el sector público son todos aquellos que tienen como principal empleador al Estado. Las organizaciones sindicales son más restringidas porque solo están permitidas los sindicatos de escala nacional por organismos, ejemplo, el Ministerio, institutos autónomos u otras. Los sindicatos deben constituirse con al menos el 10% de total de sus funcionarios, no pudiendo ser inferior a 100 empleados. A diferencia del sector privado, son todos aquellos que tienen como principal empleador o propietario colectivo o particular. Esto quiere decir, ya sea anónima o empresario. Garantizará el derecho de todos los trabajadores a ejercer su derecho a la sindicalización. Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 25 afiliados y todo sindicato patronal no menos de 5 patronos independientes entre sí. Para concluir nuestro segmento relacionado al aspecto laboral, les hablaré de cuál ha sido la actuación del sindicalismo en Venezuela. La actuación del movimiento sindical venezolano ha tenido la necesidad de promover cambios estructurales en las organizaciones sindicales. Esta estrategia tiene como propósito el fortalecimiento del movimiento sindical para que pueda responder a los retos de la globalización, de la economía y a las acciones antisindicales emanadas de gobiernos y empresas transnacionales, por medio de una plataforma de políticas y acciones sindicales que impliquen un despliegue de fuerzas a nivel nacional.
El papel del sindicato en Venezuela en este escenario desborda los límites tradicionales en los que venía actuando. Su intervención se extiende de las simples relaciones de trabajo de la concepción tradicional a intervenciones amplias en relación con la ciudadanía, asumiendo un compromiso social y educativo. Por último, se puede afirmar que el sindicalismo actualmente se encuentra en fase de crisis por el auge del neoliberalismo y la pérdida del sentido colectivo por parte de los trabajadores. Queridos amigos, esto ha sido todo en el programa de hoy. Nos escucharemos en otra próxima edición.